Vean el tamaño de esta advertencia. Estados Unidos no va a ayudar a Europa si hay una guerra. ¿Quién dice esto? Es una declaración impactante y bueno, quiero decirles que no me la inventé. Viene precisamente de Europa y están resonando de las palabras del mismo Armin Paperger. ¿Quién es este tipo? Es nada más y nada menos que el jefe del gigante armamentístico alemán Rheinmetall. Según él, en caso de un conflicto, y no lo dijo tal cual, pero queda implícito que es contra Rusia, ¿con quién más? Dijo que Europa se quedaría totalmente sola. Totalmente sola. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es solamente una declaración estridente para que nos arrojemos a sus brazos a comprarles armas? Durante años la seguridad europea ha estado fuertemente ligada a la promesa de un apoyo estadounidense. Dependen casi por completo de Estados Unidos para su propia seguridad. Esto no es nuevo, de hecho viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 1945, cuando el continente estaba en ruinas, la influencia de Estados Unidos precisamente en Europa había sido escandalosamente grande y con la implementación del Plan Marshall en 1948, Europa recibió de hecho desde entonces más de $12,000 millones en ayuda militar. El problema es que Washington les hizo la mano muy grande. Este apoyo fue vital para su reconstrucción posbélica. Europa estaba totalmente devastado. Y Estados Unidos supo entrar al final. ¿Cuánto representaba esto en ese momento para la economía europea? En la Alemania de posguerra, por ejemplo, esta ayuda militar representó aproximadamente el 5% de su Producto Interno Bruto anual. El establecimiento de la OTAN en 1949, de hecho, fue otro paso fundamental. Se comenzó a solidificar, de hecho, la presencia militar estadounidense y también la política en Europa a imponer precisamente porque el que paga manda, así de simple. Y este pacto defensivo no solamente fue un símbolo de solidaridad transatlántica, sino que también fue un mecanismo concreto de seguridad colectiva. De hecho, durante la Guerra Fría, ustedes saben que ese compromiso se tradujo en cientos de miles de tropas estadounidenses que pisaron suelo europeo y alcanzaron, de hecho, el máximo número de tropas que se habían visto desde 1980 con alrededor de 350,000 efectivos. ¿Cuál fue el costo de esto? Se estima, de hecho, que el mantenimiento de todas estas fuerzas le costaba a Estados Unidos alrededor de $100,000 millones al año. $100,000 millones por proteger a Europa en términos actuales. Es una cifra descomunal. Después de la caída del muro de Berlín, hablamos ahora de por ahí de 1989, con la disolución precisamente de la Unión Soviética en 1991, la presencia de Estados Unidos continuó creciendo y se convirtió en una constante en la estrategia de defensa europea. Los conflictos en los Balcanes, por ejemplo, en la década de 1990, pues jugaron todavía un papel de reafirmar aún más el protagonismo o la importancia de Estados Unidos como el garante de la seguridad europea. Nuevamente los protegió Estados Unidos. Molesta, pero es cierto. Bueno, a mí me molestaría si fuera europeo. La intervención de la OTAN en Bosnia en 1995 volvió a repetir esta misma historia. Kosovo en 1999, todas esas fueron lideradas por Estados Unidos y demostraron que Europa dependía cada vez más de Estados Unidos para su seguridad militar. El problema es que esta situación hoy parece estar cambiando. En los últimos años, la política exterior de Estados Unidos hacia Europa y hacia Asia y también hacia el Pacífico se ha comportado, de hecho, dicen que es el pivote hacia Asia. Y lo que quieren decir los analistas con esto es que por primera vez durante la administración de Obama se marcó el comienzo de un reenfoque estratégico hacia las preocupaciones que estaban sucediendo ya no en Europa, sino que la prioridad comenzaba a ser otra región, especialmente cuando se veía el ascenso de China. ¿Por qué Estados Unidos comenzó a abandonar gradualmente su interés en Europa como el número uno de la seguridad militar? Pues es muy simple, porque se estaban viendo las crecientes tensiones, por ejemplo, en el Mar del Sur de China. Había muchas preocupaciones sobre la influencia económica y militar de China y la necesidad también de fortalecer las alianzas con países como Japón, Corea del Sur y Australia.
Y todo este pequeño, digamos, resumen de historia para volver a esto. Dice Armin Paperger, Estados Unidos no va a ayudar a Europa si hay una guerra, evidentemente contra Rusia. ¿Se equivoca en esto? Pues no del todo. Precisamente hace poco Trump dijo que por qué debía Estados Unidos seguir pagando por la seguridad europea cuando ni ellos pagan, refiriéndose a países, por cierto, como Francia. Alemania también tienen que estar lidiando con que aporte su 2% hacia la OTAN. Y este cambio se ha visto ahora reflejado en la distribución de muchos recursos, de muchos miles de millones de dólares que, aunque Estados Unidos todavía sigue manteniendo una presencia militar muy fuerte en Europa, tiene alrededor de 64,000 tropas estadounidenses ahí actualmente. Hoy el enfoque y la prioridad ya no es Europa para Estados Unidos. En contraste con esto, por ejemplo, el Indo-Pacífico se ha convertido en una región de mucha importancia para Estados Unidos, ahora sustituyendo a lo que antes era la importancia de Europa. Hay muchas inversiones militares ahí, mucha inversión diplomática, y por eso Paperger dijo en su entrevista con el famoso medio Financial Times que este cambio de Estados Unidos era un giro dramático en la política exterior de Washington y que mandaba un mensaje muy claro. Aunque históricamente Europa había contado con el apoyo estadounidense, este no está garantizado y de manera indefinida. Es un cambio de prioridad que hoy sugiere que en una eventual crisis militar, Europa podría estar sola frente a una potencia como Rusia sin el respaldo estadounidense. Y ante todo esto, ¿qué desencadenó este cambio de enfoque, esta perspectiva tan diferente en lo que hoy cree Europa? Y se equivocan al pensarlo porque, miren, según Paperger, las señales son muy claras y es difícil no estar de acuerdo con él. Hay un cambio precisamente de Estados Unidos para continuar apoyando militarmente a Ucrania. Especialmente hemos visto como en fechas recientes ya no está fluyendo el dinero hacia Ucrania y se ha lanzado un mensaje muy grande a Europa. Ya no vamos a pagar por ustedes. Lo dijo tal cual Trump, con esas palabras. Esto no es solamente una cuestión de política exterior. Es un verdadero reajuste estratégico global. Y la preocupación de Paperger no es falsa. Europa, de hecho, tiene un desafío enorme de seguridad que está evolucionando rápidamente y que requiere una respuesta autónoma y también muy grande. Fíjense lo que dijo precisamente en una entrevista recientemente. Because war is highly unpopular in this part of the world. Europe doesn't know how to fight wars. Production of weapons is not the most popular area of business. Europa no sabe defenderse ante una guerra y dice necesita fortalecer su industria de defensa, desarrollar capacidades propias, crear su propio conglomerado militar que pueda competir a nivel global. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Quiere decir que cada vez Europa ve a una OTAN sin mucho sentido? Estas empresas, porque al final se trata del líder de una empresa armamentista que lo que quiere es vender armas, eso no hay que perderlo de vista, pero Rheinmetall, de hecho, está en la vanguardia de producción de armas en Europa. Está fabricando equipos muy avanzados como vehículos de combate y, por supuesto, drones. Y la clave de esto está precisamente en que hoy Europa está buscando consolidar sus recursos para crear su propia industria de defensa que no solamente sea un componente, sino que también sea competitiva, porque hoy todas las armas, o mayoritariamente las armas que tiene Europa, las compra Washington. Y esa visión de Europa, de una Europa autosuficiente en defensa, no es nueva de hecho, pero ha cobrado mucha urgencia. Y este análisis de hecho sugiere que el continente necesitaría al menos una década para alcanzar una capacidad de defensa autónoma. Y eso quiere decir que en estos momentos, como lo aceptó las fuerzas británicas la semana pasada, recuerdan que salió un alto comandante y dijo no le duraríamos a Rusia ni siquiera 2 meses en municiones. Y por eso vemos esta advertencia de Paperger, que es, por ejemplo, un llamado a la atención, sí, pero también no escapa mucho de la realidad. Déjenme, por cierto, aquí en sus comentarios que los estamos leyendo, si ustedes creen que Estados Unidos entraría a la guerra si Europa entra en un conflicto directo con Rusia. Imposible no recordar, Alba, las palabras de Trump de hace apenas unos meses en donde dijo el que no pague todo lo que le debe a la OTAN se lo vamos a echar a Rusia. Órale, ve por ellos. Sí, así como de prácticamente el que no pague a la guerra. Sí, le vamos a decir a Rusia que... Vulgarmente se diría a los perros, no, pero le vamos a decir a Rusia, cóbrele.
Sí. Cóbrate, ¿no? Cóbrate, sí. Pues yo creo que está muy bien que cada país vea por sus propios intereses. Creo que eso del paternalismo que estuvo financiando por intereses, obviamente no es porque sean las Madres Teresas ni por caridad, que estuvo financiando Estados Unidos en Europa, debe terminar. Cada país debe ver por los suyos. Principalmente cuando estamos diciendo, es el nacimiento de un nuevo mundo hegemónico, en donde si no estamos de acuerdo con las políticas y las ideas que tiene Estados Unidos, bueno, pues entonces empecemos a cada quien a ver por lo suyo. Estados Unidos tiene en este momento un techo de deuda altísimo, como nunca antes en su historia lo había tenido. Dado también porque tiende a ayudar mucho a sus socios. ¿Y por qué? No es nada más por buenos samaritanos, porque se benefician no los contribuyentes, que es de donde sale el dinero, la industria armamentista y otra gente que no tiene necesidades como los que están pagando los impuestos. Pero en este caso, que cada quien vea por sus cosas, está muy bien. Para eso tienen a la OTAN. Se supone que todos pagan a la OTAN. No puede ser que un país se le cargue la mano cuando todos decidieron ser parte del club de Toby. Si decidiste ser parte de ese club, pues te toca pagar la membresía, que hasta el momento es el 2% de tu Producto Interno Bruto. Como lo decía Donald Trump, ¿no? Si no pagan, se los vamos a dejar ahí. Pues si no pagan, que se les restrinja el acceso al club Cada país debe de ver por los suyos. Ahora Europa se da cuenta, Estados Unidos no va a meter las manos al fuego por nosotros. Pues es que yo creo que eran los únicos que no se habían dado cuenta, que seguían creyendo que los iban a defender como antes. Ya vieron lo que está pasando en Ucrania. O sea, sí te vamos a dar, pero ni todo el amor ni todo el dinero. Ya te dimos suficiente, que ha sido más que suficiente, y ahora pues toca apoyar y redistribuir los recursos, los pocos o los muchos recursos que queden en otras partes del mundo, porque hay otros incendios que nos interesan también. Ahora, Alba, fíjate, acabamos de lanzar una encuesta aquí en el chat. Participen. ¿Creen ustedes que Estados Unidos entraría con Europa en una guerra contra Rusia? El 39%, 38% hasta ahorita dice que sí, el 60% dice que no. A ver, pero quiero explicar muy bien el contexto de esto. Una cosa es, ¿creen que Estados Unidos apoyaría a Europa? Y la otra es si entraría directamente en la guerra contra Rusia. Y aquí hay que hacer una distinción. Claro. Estados Unidos se la sabe perfectamente. Estados Unidos nunca entra a ninguna guerra directamente hasta el final. Siempre usa máscaras. Sí, entra hasta el final cuando ya sabe cómo va pintando la cosa para no perderle. Es como... Para ser victoriosos. Entra en el último relevo para llevarse la foto del triunfo. Sí, y para ver si le conviene, y claro, para que el resto se desgaste, para que las economías de los demás sean las primeras en caer y puedan sostener una economía ellos de guerra vendiendo en lugar de desgastándose. Esto tradicionalmente ha sido así. Digo, ejemplos sobran. Es el modus operandi. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo? La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 a 1918. Estados Unidos entró a la guerra en 1917. Un añito antes de que se terminara. En el último relevo. Claro, llegó tarde y a propósito. ¿Y por qué llegó? Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Cuándo entró Estados Unidos? En el 41. ¿Y por qué entró? Porque le atacaron Pearl Harbor. Si no, ni se mete de entrada. Guerra de Corea, por ejemplo, 1950-1953. ¿Cuándo entró Estados Unidos? Tarde, después de que las fuerzas norcoreanas ya habían invadido el sur y capturado Seúl. Si no, no se mete. Guerra de Bosnia, por ejemplo, 1992 a 1995. ¿Cuándo entró Estados Unidos a la guerra? En el 95. Cuando ya se había terminado, casi estaban levantando la fiesta. Guerra de Kosovo, 1998 a 1999. ¿Cuándo entra Estados Unidos al conflicto? En el 99. Es decir, es una larguísima tradición la que se ha sostenido guerra tras guerra de entrar al final. No es lo mismo apoyar que entrar a la guerra. Por eso no es del todo descabellado precisamente lo que hoy está planteando. Está aprendiendo de historia. Yo creo que ahorita les está tocando leer ese libro en la prepa y dijeron, ah, caray, está medio raro este patrón. Mira tú, Guerra Mundial, la número 1, la número 2, luego la Guerra de Corea, Bosnia, Kosovo. No nos la irá a aplicar tú.
Pues ya es tradición. No vaya a ser el diablo, No vaya entonces... a ser. Pero qué bueno que no están yéndose con el canto de la sirena de pero contigo es diferente. Pero contigo es diferente. Yo no sé tú qué me das, Europa, que no te puedo decir que no a nada. ¿De qué se Toma, ríe? chango, tu banana. ¿De qué se ríe? Nada, ya no se puede uno reír. No, pues qué bueno que están poniendo sus barbas a remojar, que están leyendo el libro de historia. Porque obviamente, o sea, no es lo mismo a que te manden armas, que te manden dinero y que a ti te toque poner los muertos, claro. te toque recibir la peor parte. Ya al final, nada más como para no verse tan mal, entra. No es lo mismo vender armas que entrar a la guerra. Son cosas muy diferentes. Porque Vender una armas cosa es el negocio. Entrar en una guerra es el desgaste. Son perspectivas y la última opción de los inteligentes. La encuesta, ¿creen que Estados Unidos entraría con Europa en una guerra contra Rusia? La cerramos, 69% dice que no. El 30% dice que sí. Y bueno, si los números no nos cuadran, echen en la culpa al INE con el otro 1% por ahí perdido. Pero realmente... El otro 1% no sabe. No sabe. Vamos a dejarle así para que cuadren. O no quiso contestar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.